¿Y ahora qué, Martina? Murmuró para sí, con la voz quebrada, como si temiera que alguien la oyera admitir que no tenía respuesta. Había sido viuda desde hacía 8 años. Sin hijos. Sin hermanos. Solo un cuarto alquilado en la periferia de la ciudad y una pensión que nunca alcanzaba. En los últimos meses, había comido pan seco con té amargo, evitando los espejos para no ver las mejillas hundidas, los ojos que ya no brillaban. Pero aún guardaba algo dentro, una chispa terca, como la llama de una vela en medio de una tormenta. Esa chispa se encendió el día que la carta llegó. Era del notario. Una tía lejana, a quien apenas recordaba de niña, había muerto sin herederos. Y le dejaba una propiedad en el campo, en Las Mariposas, a 2 horas al norte. Nadie más la quiso. Demasiado aislada, decían. Casa vieja, tierra seca. Pero para Martina, aquello sonaba a libertad. ¿Libertad o desesperación? Preguntó en voz alta mientras empaquetaba lo poco que tenía, una manta, 2 platos, una foto de su marido, un rosario de madera. El autobús olía a humedad y desinfectante barato. A su alrededor, rostros cansados, como el suyo. Pero por primera vez en años, Martina miraba por la ventana no con miedo, sino con una esperanza temblorosa, frágil como un ala de mariposa. Allá no hay nadie, ni ruido, ni jefes, se dijo, apretando la carta contra el pecho. Solo yo, y un techo. Cuando bajó en la parada más cercana, una cruz de madera clavada en tierra roja, el sol se ponía tras las colinas. Caminó 2 kilómetros con su maleta de lona, el corazón latiendo con cada paso. Y al fin, entre árboles retorcidas y maleza, vio la casa. Era pequeña, de piedra oscura, con el techo agujereado y las ventanas como ojos vacíos. El jardín estaba muerto, las puertas colgaban medio sueltas. Pero en medio del abandono, había algo, quietud. Una quietud que no era tristeza, sino espera. Martina dejó caer la maleta y se arrodilló en el umbral, las lágrimas rodando libres por sus mejillas. Aquí, susurró, tocando la tierra con la palma abierta, aquí puedo respirar. No era riqueza. No era comodidad. Pero era suya. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba huyendo, sino llegando. El viento jugó con su cabello gris, y en lo lejos, una lechuza ululó. Martina cerró los ojos. Sin ver las paredes desconchadas, supo que estaba despierta, y que aquello era real. Hoy empiezo, dijo en voz alta, como si pronunciarlo hiciera más firme su propósito. Salió al exterior y respiró hondo. El aire olía a tierra mojada y eucalipto. Aunque el jardín estaba cubierto de maleza, algo en la forma en que las ramas se curvaban alrededor de la casa le dio la sensación de que, en otro tiempo, alguien lo había amado profundamente. Se arremangó el vestido y, con una vieja pala que encontró junto al pozo seco, comenzó a despejar el camino. Trabajó sin descanso. Arrancó zarzas, limpió los escalones de piedra, reunió escombros en un rincón. Cada golpe de pala era un acto de redención. Cada piedra movida, una promesa. A media tarde, sedienta y agotada, se sentó bajo la sombra de un nogal retorcido. Sacó un pan duro de su bolsa y lo mojó en el agua del pozo, agua que, para su sorpresa, aún brotaba, clara y fresca. No estás sola, Martina, murmuró, mirando al cielo. Esta tierra te ha dado de beber. Pero cuando volvió a entrar a la casa, algo la detuvo. Una sensación. No era miedo, era más bien como si el aire dentro hubiera cambiado. Más denso. Más atento. Se acercó a la cocina, donde había dejado su mochila, y al cruzar el umbral, oyó un leve crujido bajo sus pies. Se detuvo. Agachándose, notó una losa del piso más clara que las demás, ligeramente hundida. ¿Qué? Con las manos temblorosas, raspó el borde con las uñas. La piedra se movió. Solo un poco. Pero suficiente para que su corazón se acelerara como el de una niña descubriendo un cofre pirata. ¿Quién pone una losa suelta en el suelo de una cocina? Preguntó al vacío, como si alguien pudiera contestarle. Empujó con más fuerza. La piedra cedió. Debajo, una cavidad. Oscura. Silenciosa.
Y allí, envuelto en un paño raído, algo esperaba. Martina no lo tocó de inmediato. Se sentó en el suelo, con las rodillas dobladas contra el pecho, y dejó que el miedo y la curiosidad bailaran dentro de ella. No era supersticiosa, pero algo en su interior le decía que lo que había allí no era casualidad. Era un mensaje. Un testigo. Una voz del pasado que, de algún modo, sabía que ella vendría. Al fin, estiró la mano. El paño olía a lavanda y humedad antigua. Al desenrollarlo, descubrió una caja de madera pequeña, con las esquinas desgastadas por el tiempo. No tenía llave, solo una cinta de seda verde, desteñida, atada en un nudo torpe, como si quien la cerró hubiera tenido prisa, o miedo. ¿Quién eras?, susurró, acariciando la tapa con la yema de los dedos. Abrió la caja con cuidado, como si temiera despertar a un espíritu dormido. Dentro, había un diario encuadernado en tela, varias cartas atadas con hilo, y un pequeño objeto envuelto en otro trozo de tela, más fino. El diario estaba fechado, 1943. Martina contuvo el aliento. 70 años atrás, alguien había vivido allí. Alguien que, como ella, había llegado buscando refugio, y había dejado su historia enterrada bajo el suelo. Abrió la primera página. La letra era firme, inclinada, con tinta que se había corrido en algunos lugares, como si lágrimas hubieran caído sobre las palabras. Hoy he prometido guardar silencio. Pero no puedo callarme aquí dentro. Si alguien lee esto, que sepa que no fue elección mía. Solo quería protegerlo. Martina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Protegerlo? ¿A quién? Volteó la página con manos temblorosas. La escritura continuaba, febril, apasionada, desesperada. Lo siento crecer dentro de mí. Es lo único puro que me queda. Mi madre me mira con lástima, mi hermano con vergüenza. Pero yo lo amo con cada latido. Nacerá en primavera. Aquí, en esta casa. Nadie sabrá. Nadie vendrá. Solo yo y Dios, y tal vez, si Él es misericordioso, el viento que acuna estas paredes. Martina cerró los ojos. Una lágrima cayó sobre la página, mezclándose con las de aquella mujer desconocida. No era solo una historia antigua. Era un grito atrapado en el tiempo. Y ahora, por alguna razón, había llegado a sus manos. ¿Por qué a mí?, susurró, abrazando el diario contra su pecho. Fuera, el viento susurró entre los árboles, como si respondiera. Pero no con palabras. Con presencia. Durante días, Martina alternó entre limpiar la casa y leer el diario. Cada entrada era un fragmento de alma. Elisa, así se llamaba la mujer, escribía con una ternura desgarradora sobre su embarazo, sobre las noches en vela acariciando su vientre, sobre los miedos que la asaltaban al imaginar un futuro para su hijo. No quiero que nazca condenado por mi error, escribió una noche de tormenta. Pero tampoco puedo entregarlo. Es mío. Es todo lo que tengo. Martina empezó a soñar con una mujer de pelo oscuro y ojos tristes, sentada junto a la ventana, tejiendo una manta blanca. En los sueños, la mujer nunca hablaba. Solo la miraba, y luego señalaba hacia el suelo, como si dijera, mira más abajo. Una tarde, mientras cavaba para plantar algunas hierbas junto a la pared trasera, su pala chocó contra algo blando. No era piedra. Era madera podrida. Se arrodilló y apartó la tierra con las manos. Allí, medio enterrada, una pequeña cruz. Tan frágil que se deshacía al tocarla. Grabadas en ella, apenas visibles, las letras E.R. Elisa Ríos, murmuró, recordando el apellido de una de las cartas. Se quedó allí, de rodillas, con la tierra fría entre los dedos, y sintió algo que no había sentido en años, una conexión. No era solo una casa abandonada. Era un santuario de dolor callado. Y ahora, ella era la guardiana. Cuando volvió a la casa, encendió una vela y se sentó junto a la losa del suelo. Esta vez, abrió las cartas. Las primeras eran de un hombre. Breves, formales, luego cada vez más desesperadas.
No me pidas que lo reconozca. Mi familia no lo permitiría. Lamento lo que hicimos, pero no puedo arruinarme por un error. La última carta estaba sin abrir. Martina la sostuvo sin atreverse a romper el sello. Algo le decía que, si la abría, cruzaría un umbral del que no podría volver. Esa noche, no durmió. Se quedó despierta, mirando las sombras danzar en las paredes, preguntándose qué más estaría escondido en aquella casa, y si estaba preparada para descubrirlo. Porque ya no era solo curiosidad lo que la movía. Era deber. El mundo entero contuviera la respiración, esperando que ella decidiera. ¿Y si duele? Murmuró, mirando el sello intacto, amarillento por el tiempo. ¿Y si lo que hay dentro me quiebra del todo? Pero ya no era solo su historia la que cargaba. Era la de Elisa. Y en ese instante, supo que no tenía derecho a no saber. Con un suspiro tembloroso, rompió el sobre. La carta no era larga. Solo unas líneas, escritas con la misma tinta desvaída del diario, pero con una letra más apretada, más angustiada. Asterisco, si lees esto, es porque ya no estoy. Y si estás en esta casa, es porque nadie más vino. Nadie quiso saber. Nadie vino a buscarlo. Nació el 12 de abril. Un niño. Lo llamé Mateo. Tenía los ojos como el río al amanecer, claros, quietos, llenos de luz. Vivimos juntos 7 días. Al octavo, la fiebre lo envolvió como una sombra. No había médico. No había remedio. Solo mis manos, mi voz, y este silencio que ahora te habla a ti. Lo enterré bajo el nogal, con su manta bordada y el pequeño brazalete que mi madre me dio al nacer. No pude poner su nombre en la cruz. Tenía miedo. Miedo de que alguien lo viera y preguntara. Miedo de que su recuerdo fuera mancillado. Pero tú no tienes miedo. Lo siento. Por eso estás aquí. Cuida de él. Cuida de este lugar. Que su nombre no se pierda del todo. Asterisco. Martina dejó caer la carta. Las rodillas se le doblaron y cayó de costado sobre la tierra fría, sollozando sin ruido, con el cuerpo entero sacudido por un llanto que no era solo suyo, sino de todas las madres que amaron en silencio, que sufrieron sin testigos, que enterraron su dolor bajo raíces y piedras. Mateo, susurró al viento. Te llamabas Mateo. Se levantó con dificultad, limpiándose las lágrimas con la manga, y caminó hacia el nogal. Allí, donde días atrás había encontrado la cruz, se arrodilló de nuevo. Esta vez, no tocó la tierra con curiosidad, sino con reverencia. Estás aquí, dijo, acariciando el suelo como si acariciara una frente. Has estado aquí todo este tiempo, solo. Volvió a la casa con paso lento, como si temiera despertar algo sagrado. Encendió todas las velas que encontró y las colocó en círculo alrededor de la losa del suelo. Luego, abrió el paño que envolvía el objeto pequeño que aún no había tocado. Era un brazalete de plata, diminuto, con un diminuto cascabel. Lo sostuvo en la palma, y al moverlo suavemente, el sonido fue tan leve, tan puro, que pareció llenar toda la habitación. ¿Lo oyes? Preguntó al aire, con una sonrisa trémula. Es tu risa, ¿verdad? Esa noche, durmió en el suelo, junto a la losa, con el brazalete bajo la almohada. Y soñó. Soñó con una mujer de pelo oscuro sentada en una mecedora, meciendo a un bebé envuelto en una manta blanca. La mujer cantaba una nana antigua, suave, en un dialecto que Martina no conocía, pero que entendía en el alma. Al despertar, tenía las mejillas húmedas, pero el corazón más liviano. A la mañana siguiente, se vistió con cuidado, como si fuera a una ceremonia. Salió al pueblo, caminó hasta la única tienda abierta, un almacén pequeño regido por un hombre de bigote canoso, y compró flores silvestres, hilo blanco, una pequeña tabla de cedro y clavos. ¿Para qué es todo eso, hija?, preguntó el hombre, mientras le envolvía las flores en papel de periódico. Martina lo miró fijamente, con una calma nueva en los ojos. Para nombrar a alguien que nunca tuvo nombre. El hombre, sorprendido, asintió en silencio. Algo en su mirada le dijo que no debía preguntar más. De regreso,
trabajó con las manos ásperas pero el alma en calma. Clavó la tabla junto a la cruz, talló con un cuchillo viejo las letras una por una, Mateo. Amado. 1943, luego, plantó las flores silvestres alrededor, regándolas con el agua del pozo. Cuando terminó, se sentó bajo el nogal, con el diario en el regazo. Ya puedes descansar, Elisa, dijo al cielo. Ya no estás sola. Yo cuidaré de él. De los dos. Y en ese momento, como si el viento hubiera escuchado, una hoja se soltó del nogal y cayó suavemente sobre sus manos. Martina la sostuvo como una el margen del diario de Elisa, con una letra más suave, más esperanzada. Hoy el sol entró por la ventana del este. Planté lavanda. Mateo habría amado su olor. Pero no todo era paz. A veces, en medio del silencio, escuchaba pasos. Leves, como de pies descalzos sobre el suelo. Se detenía, conteniendo la respiración, esperando. Nunca había nadie. Solo el crujido de la madera, el susurro del viento, y una sensación persistente de que no estaba sola. No como una amenaza, sino como una presencia suave, vigilante, agradecida. Una tarde, mientras reparaba la puerta trasera, una voz la detuvo. ¿Martina? Se volvió. Era doña Celia, la anciana del camino de arriba, envuelta en un chal de lana gruesa, apoyada en un bastón de olivo. Nunca antes había venido a la casa. Nadie lo había hecho. Doña Celia, dijo Martina, sorprendida, limpiándose las manos en el delantal. Pase, por favor. La mujer no entró. Se quedó en el umbral, los ojos vidriosos fijos en las flores recién plantadas, en la pequeña lápida bajo el nogal. Vi las flores, murmuró. Y la tablita nueva. Hubo un silencio largo, denso como la miel oscura. Martina no la presionó. Sabía que en esos pueblos, las palabras pesan más que las piedras, y hay que dejarlas caer solas. Yo conocí a Elisa, dijo al fin doña Celia, con voz quebrada. Era como tú. Callada. Pero con fuego dentro. Martina sintió un nudo en la garganta. ¿Usted sabía? Doña Celia asintió, mirando al suelo. Nadie hablaba. Pero yo la vi salir de la casa con un bulto envuelto en una manta blanca. Lloraba sin sonido. Caminó hasta el nogal y regresó sola. Al día siguiente, partió. Nunca volvió. ¿Y el padre? Preguntó Martina, con la voz apenas un hilo. La anciana negó con la cabeza. Un señor de la ciudad. Casado. Vino una vez, meses después, preguntando si alguien sabía de una carta. Le dijeron que Elisa se había ido a Argentina. Mentira piadosa. Él se fue, y nunca más supimos. Martina bajó la vista. Elisa no solo había enterrado a su hijo. Había enterrado su vida entera. ¿Por qué nadie hizo nada? Susurró, más para sí que para la anciana. Doña Celia la miró entonces, con una tristeza antigua en los ojos. En aquel tiempo, hija, el silencio era la única ropa que podían usar las mujeres como ella. Hablar era desnudarse. Y nadie quería verlas así. Martina cerró los ojos. Entendió entonces por qué el diario estaba escondido. No era solo miedo. Era vergüenza impuesta. Era el peso de un mundo que prefería olvidar lo que no podía controlar. Yo no lo olvidaré, dijo con firmeza, mirando a doña Celia. Ni a él. Ni a ella. La anciana asintió, y por primera vez, una sonrisa mínima asomó en sus labios. Por eso estás aquí, dijo. No fue casualidad. Esta casa, llama a quien puede escuchar. Antes de irse, doña Celia le entregó un pequeño frasco de vidrio. Es aceite de romero. Lo usaba mi madre para bendecir las tumbas. Ponle unas gotas al suelo, bajo el nogal. Él lo sentirá. Martina tomó el frasco como si fuera un relicario. Gracias, dijo, con la voz temblando. Por contarme. Por no dejar que se olviden. Doña Celia apretó su mano con fuerza inesperada.
Ahora tú eres la memoria de esta tierra. Cuando la anciana se fue, Martina regresó al jardín. Abrió el frasco y derramó unas gotas sobre la tierra. El aroma se elevó, limpio, medicinal, sagrado. Descansen en paz, susurró. Ya no están solos. Esa noche, por primera vez en semanas, no encendió velas. Se sentó en el porche, mirando las estrellas, con el brazalete de Mateo en la palma. Y habló. No al viento, no al cielo. A ellos. Voy a arreglar la casa entera. Voy a pintar las paredes. Voy a sembrar más flores. Y cada primavera, en el día que naciste, encenderé una vela y leeré el nombre que te merecías tener en voz alta. Para que el mundo, aunque tarde, sepa que exististe. Una ráfaga de viento levantó las hojas del nogal, y el pequeñísimo cascabel dentro de la casa, que había colgado de una viga junto a la cama, tintineó suavemente, como en respuesta. Martina sonrió entre lágrimas. Pero al día siguiente, algo cambió. Al bajar al sótano, un espacio oscuro al que apenas había entrado, notó que el aire allí era distinto. Más frío. Más denso. Y el suelo, junto a la pared del fondo, presentaba una grieta reciente, como si algo hubiera cedido durante la última lluvia. Se acercó con la linterna en mano. Las piedras estaban desplazadas. Y detrás, había una abertura. No era grande. Apenas lo suficiente para que una persona se deslizara. Pero algo en su interior brillaba tenue, como si reflejara la luz. Martina se detuvo en el umbral, el corazón martilleando contra sus costillas. ¿Qué más escondiste, Elisa? Murmuró. Tomó una bocanada de aire y se agachó. Entró. El espacio era pequeño, como una cámara sepulcral, pero seca, protegida. Y allí, en el centro, sobre una repisa de piedra, estaba un cesto de mimbre. Intacto. Cubierto por un paño blanco, bordado con flores silvestres. Con manos temblorosas, levantó la tela. Dentro, pequeñas ropitas de bebé. Una camisita de lino, un gorrito, un par de zapatitos tejidos a mano. Y debajo, una manta doblada con esmero. La desplegó. En una esquina, bordado con hilo azul pálido, un nombre, Mateo. Martina cayó de rodillas. No gritó. No sollozó. Solo abrazó la manta contra su pecho, como si pudiera envolver en ella no solo al niño que nunca conoció, sino a la mujer que lo amó con todo su ser y lo perdió en silencio. Esto es tu altar, dijo, mirando alrededor. Aquí lo guardaste todo. Tu amor. Tu duelo. Tu esperanza de que alguien, algún día. Se interrumpió. Porque en ese momento, algo más llamó su atención. En el fondo del cesto, había un sobre. Sellado. Pero esta vez, no con cera. Con un lazo rojo. Y en la parte delantera, una palabra escrita con la misma letra de Elisa, para quien venga después. Martina no lo abrió. No todavía. Lo sostuvo contra su corazón, sintiendo el latido. El viento había cesado. Hasta los grillos callaron, como si el mundo entero contuviera el aliento junto con ella. No es solo una carta, susurró, mirando el lazo rojo. Es una llave. Con dedos temblorosos, desató el lazo. No rompió el sobre. Lo abrió con lentitud reverente, como quien desata un nudo sagrado. Dentro, había 2 hojas. La primera, escrita con la letra firme y angustiada de Elisa. La segunda, más corta, en una caligrafía distinta, más antigua aún. Leyó la primera, asterisco, si has llegado hasta aquí, es porque ya conoces mi dolor. Pero hay algo más que debes saber. No enterré a Mateo solo por miedo. Lo hice para protegerlo, de lo que viene después. Esta casa no siempre fue mía. Antes de mí, hubo otra. Mi abuela. Y antes de ella, su madre. Todas mujeres solas. Todas con secretos enterrados. En esta tierra, los hijos nacidos fuera del matrimonio, no siempre sobrevivían. No por enfermedad. Algunos decían que el río se los llevaba.
Otros, que los espíritus del bosque los reclamaban. Pero yo vi lo que realmente pasaba. Por eso lo enterré yo misma. Por eso sellé esta cámara. Porque si alguien supiera que nació aquí. No quiero que tengas miedo. Pero debes saber, esta casa guarda más que recuerdos. Guarda advertencias. Cuida de ti, quien quiera que seas. Y si sientes que algo te observa, no es tu imaginación. Es la memoria de esta tierra. Elisa, Martina dejó caer la hoja. El frío en la habitación no venía del aire. Venía de dentro. De la comprensión lenta, escalofriante, de que el silencio de aquella casa no era solo tristeza, era protección. Un velo puesto sobre algo que aún respiraba. Tomó la segunda hoja. Estaba amarillenta, casi deshecha en los bordes. La tinta era marrón, como sangre seca. A quien encuentre esto, mi nombre era Rosalía. Fui la primera. Di a luz a una niña en 1892. La llamé Lucía. 3 noches después, desapareció. No hubo rastro. Solo su cunita vacía, la puerta abierta, y la tierra removida junto al pozo. Nadie creyó mi historia. Dijeron que enloquecí. Me encerraron. Pero yo sé lo que vi. Algo en esta tierra no quiere que los hijos de mujeres solas vivan. No sé si es maldición, ni castigo. Solo sé que regresa. Si lees esto, escucha. Observa. Y no dejes que tu hijo duerma solo. Martina soltó el papel como si quemara. Se levantó de un salto, el corazón golpeándole las costillas como un pájaro enjaulado. No. Gritó, la voz quebrada. No otra vez. Corrió hacia la salida de la cámara, tropezando con las piedras, con el aliento entrecortado. Subió las escaleras del sótano de 2 en 2 y salió al jardín, como si el aire mismo pudiera limpiarla del horror que acababa de leer. Se apoyó en el nogal, jadeando, con los ojos llenos de lágrimas y terror. ¿Qué es esto?, murmuró. ¿Qué clase de lugar es este? Miró alrededor. Las flores que había plantado. La lápida de Mateo. La casa, con sus ventanas oscuras como ojos cerrados. De repente, todo parecía distinto. No era un santuario. Era un cementerio encubierto. Un ciclo que se repetía. Volvió a entrar, pero esta vez no con ternura. Con urgencia. Revisó cada rincón del piso bajo, buscando más pistas, más nombres, más tumbas invisibles. En un cajón de la cocina, encontró una vieja caja de lata. Dentro, fotografías. Desgastadas, borrosas. Una mujer con un bebé en brazos. Otra, de espaldas, mirando al bosque. Y en el reverso de una nota, Lucía. 1892, nunca la olvidaré. Dios mío, susurró, sentándose en el suelo. No fue solo Elisa. Fueron todas. Entonces, lo entendió. La casa no había sido olvidada por accidente. La gente la evitaba porque sabía. O intuía. Algo en ese terreno no perdonaba la maternidad solitaria. Y las mujeres, generación tras generación, habían intentado proteger a sus hijos, enterrándolos en secreto, escondiendo sus nombres, callando su existencia. Pero Elisa no solo había enterrado a Mateo. Había intentado romper el ciclo. Y ahora. Ahora Martina estaba allí. Sola. Sin hijos, sí, pero con un corazón que ya había adoptado a ese niño perdido. ¿Y si? Se detuvo, temiendo terminar el pensamiento. ¿Y si el peligro no era del pasado? ¿Y si aún estaba presente? Esa noche, no durmió. Encendió todas las velas. Colocó sal en los umbrales, como le había enseñado su abuela. Y, por primera vez, no dejó el brazalete de Mateo colgado. Lo metió bajo su almohada, como si su tacto pudiera protegerla, o protegerlo a él. Al amanecer, se levantó con una decisión férrea en los ojos. No huiría. No esta vez.
No dejaría que el miedo volviera a enterrar la verdad. Voy a nombrarlos a todos, dijo en voz alta, mirando al cielo. A Lucía. A Mateo. A las que no tienen nombre. Y si algo en esta tierra quiere silenciarlos, tendrá que enfrentarse a mí. El viento suspiró entre los árboles. Y arrancar de raíz no solo el pasado, sino el miedo mismo. Había dormido apenas 2 horas, pero su cuerpo no sentía cansancio, sentía una urgencia sagrada, como si el tiempo se le escapara entre los dedos. No más secretos, murmuró, apartando una raíz retorcida. No más tumbas sin nombre. Había leído y releído las cartas hasta memorizar cada palabra. Rosalía. Lucía. Elisa. Mateo. 4 vidas atrapadas en el mismo silencio. Y tal vez más. Algo en esa tierra no perdonaba a las madres solas, pero Martina no era madre. Y tal vez por eso, por esa extraña ironía del destino, era la única que podía romper el hechizo. Algo crujó bajo sus dedos. No era piedra. Era madera podrida. Empujó con cuidado y, entre las raíces del nogal, emergió un pequeño cofre de cedro, cubierto de tierra y musgo. No estaba enterrado profundo. Como si alguien, o algo, hubiera querido que lo encontrara. Con el corazón en la garganta, lo sacó. Pesaba más de lo que aparentaba. Lo limpió con la falda de su vestido y lo abrió. Dentro, había una cajita de hojalata, una muñeca de trapo con los ojos cosidos con hilo negro, un collar de semillas, y una carta más. Esta vez, no firmada. Solo una frase garabateada al final: ellas no murieron. Fueron tomadas. Martina dejó escapar un jadeo. Tomadas. No muertas. Tomadas. ¿Por quién? Preguntó al viento, con voz temblorosa. ¿Por qué? Volvió a la casa, el cofre apretado contra el pecho. Encendió el fuego en la chimenea, algo que no había hecho en semanas, y se sentó frente a las llamas, ordenando los hallazgos como piezas de un rompecabezas oscuro. ¿La muñeca había pertenecido a Lucía? ¿El collar era de Rosalía? Cada objeto parecía un grito ahogado, un intento desesperado de dejar huella. Entonces, recordó algo. En el diario de Elisa, una frase: la noche en que nació Mateo, el río cantó. Pero no era el río. Era algo más. Martina se levantó de golpe. El río. Estaba a menos de 1 kilómetro, al este del bosque. Siempre lo había evitado, por instinto. Pero ahora tenía que ir. Se puso su chal, metió el brazalete de Mateo en el bolsillo y salió. El camino estaba cubierto de niebla matutina, tan densa que apenas veía sus propios pies. Los árboles susurraban. No con hojas. Con voces. No es real, se dijo, apretando los puños. Es el viento. Solo el viento. Pero cuando llegó al río, supo que no era así. El agua estaba quieta. Demasiado quieta. Como si contuviera la respiración. Y en la orilla, algo brillaba. Se acercó. Era un pequeño zapato de bebé, de cuero blando, desgastado por el tiempo, pero intacto. Igual al que había encontrado en la cesta. Martina lo recogió. Estaba frío. Más frío que el agua. ¿Por qué está aquí? Susurró, mirando el curso del río. ¿Te llevaron hasta acá? Se arrodilló y mojó las manos. El agua no estaba helada, pero al tocarla, sintió un escalofrío que le subió por la espalda como una serpiente de hielo. Y entonces, oyó algo. Un llanto. Lejano. Fino. Como el de un recién nacido. Se levantó de un salto, mirando a ambos lados del río. ¿Quién está ahí? Gritó, la voz quebrándose. Nadie respondió. Solo el silencio. Pero el llanto no se detuvo. Venía de abajo. Del agua. Martina retrocedió, con el corazón golpeándole el pecho. No era imaginación. Lo oía. Claro. Desesperado. Llamando.
Mateo, dijo, sin querer creerlo. ¿Eres tú? El llanto cesó de golpe. Y entonces, el río se movió. No con corriente. Con intención. Una ola pequeña, imposible en aquella calma, se elevó y se deshizo en espuma blanca, como una mano que se despidiera. Martina cayó de rodillas, sollozando. No fue fiebre, murmuró, comprendiendo por fin. No fue enfermedad. Elisa no perdió a su hijo, se lo llevaron. Corrió de regreso a la casa, no por miedo, sino por furia. Una furia sagrada, caliente, que le quemaba las venas. Entró y fue directo al sótano. Esta vez, no temblaba. Esta vez, iluminó cada rincón con la linterna, buscando más cámaras, más escondites, más verdades. Y en la pared del fondo, tras una cortina de telarañas, encontró lo que faltaba. Un dibujo. Tallado en la piedra. Una figura alargada, con brazos que se extendían hasta el suelo, y alrededor, pequeñas siluetas, niños, de la mano. Y al pie, una palabra en letras antiguas, la que cuida, y se lleva. Martina tocó el dibujo con la yema de los dedos. No era demonio. No era maldición. Era una presencia. Antigua. Tal vez tan vieja como la tierra misma. Algo que no odiaba a las madres solas, pero que reclamaba a sus hijos como ofrenda. Por equilibrio. Por dolor no sanado. Por soledad ancestral. Eres como yo, dijo en voz baja. Solo quieres compañía. Pero no podía permitirlo. No otra vez. Subió al piso de arriba y reunió todo lo que había encontrado, el diario, las cartas, la muñeca, el zapato, el brazalete. Lo dispuso sobre la mesa como un altar. Luego, tomó una vela, la encendió y la colocó en el centro. Hoy no entierro, dijo, mirando las llamas. Hoy invoco. Salió al jardín al caer la tarde. Cavó un círculo alrededor del nogal, no para desenterrar, sino para consagrar. Plantó las flores que doña Celia le había dado, derramó el aceite de romero, y con una voz que no temblaba, pronunció los nombres en voz alta, uno por uno. Lucía. Mateo. Y todas las que no tienen nombre, ustedes no fueron abandonadas. Fueron amadas. Y yo las nombro. Para que el mundo sepa que existieron. Y para que ella, sepa que ya no está sola. El viento cesó. El cielo se tiñó de púrpura. Y entonces, desde lo profundo de la tierra, un suspiro. Largo. Aliviado. Martina cerró los ojos. Sintió una presencia junto a ella. No fría. Cálida. Como un abrazo de madre. Había encontrado junto al río. Lo tomó con ambas manos. Ya no estaba frío. Estaba tibio. Como si aún conservara el calor de un pie pequeño que alguna vez lo habitó. ¿Me perdonas? Susurró, con la voz ronca de emoción. Por no haberte visto antes. Por no haber venido antes. No hubo respuesta. Pero no la necesitaba. Algo en su interior, que había estado tenso desde el primer día, se había desanudado. Era como si la casa hubiera exhalado al fin, liberando un aliento que guardaba desde hacía generaciones. Se levantó y salió al jardín. El círculo que había trazado alrededor del nogal estaba intacto, pero las flores estaban abiertas, incluso las que aún no deberían florecer. Y en el centro, sobre la tierra donde descansaba Mateo, una mariposa blanca aleteaba lentamente, como si hiciera guardia. Martina sonrió. Las mariposas. Así se llamaba el pueblo. Y allí estaba, al fin, una. Volvió a la casa, no para esconderse, sino para honrar. Preparó una infusión de manzanilla y miel, la misma que su abuela le daba cuando tenía miedo. Sirvió 2 tazas. Una para ella. Otra, la colocó sobre la mesa, frente al diario de Elisa. Para ti, dijo. Porque hoy no leemos el pasado con lágrimas, sino con compañía. Mientras bebía, una brisa suave entró por la ventana y agitó las páginas del diario.
Se detuvieron en una entrada que Martina no recordaba haber leído. Soñé que alguien vendría. Una mujer con ojos cansados pero manos firmes. Me dijo, ya no estás sola. Y por primera vez desde que enterré a Mateo, soñé con luz. Martina dejó la taza. Las lágrimas volvieron, pero esta vez no eran de dolor. Eran de reconocimiento. De comunión. Ya no estás sola, repitió, esta vez en voz alta. Y yo, ya no soy solo yo. Esa tarde, fue al pueblo. No con la cabeza baja, como la primera vez, sino con paso firme, con el cofre de cedro bajo el brazo. Doña Celia la vio desde su puerta y salió al camino, intrigada. ¿Qué traes ahí, hija? Martina no respondió de inmediato. Abrió el cofre con cuidado y mostró la muñeca, el collar, el zapato, las cartas. Son de ellas, dijo. De las que nadie nombró. Pero merecen ser recordadas. Doña Celia palideció. Miró los objetos como si vieran fantasmas propios. Mi abuela, murmuró. Hablaba de una niña que desapareció en 1910. Decía que el río la llamó. Nunca creímos, pero ahora. Martina asintió. No fue el río. Fue la tierra. Y el dolor. Y el silencio. Pero ya no. Tomó la mano de la anciana. Quiero hacer algo. Algo que dure. Un lugar donde sus nombres no se pierdan, ¿me ayudarías? Doña Celia la miró largo rato. Luego, sin decir palabra, entró a su casa y volvió con un viejo libro de registro parroquial, sus páginas amarillas y quebradizas. Aquí están los nacimientos, los que la iglesia quiso registrar. Pero hay otros. Apuntes en los márgenes. Nombres tachados. Abrió en una página. Aquí. Lucía Ríos. Nacida en 1892. Sin padrino. Sin bautismo. Y aquí. Mateo. Solo el nombre. Nada más. Martina tocó las letras con devoción. Basta de márgenes, dijo. Basta de silencios. Al día siguiente, con la ayuda de doña Celia y dos jóvenes del pueblo, hermanos que habían perdido a su madre y entendían el peso de lo no dicho, Martina levantó una pequeña pared de piedra junto al nogal. No era tumba. Era memorial. En cada piedra, tallaron un nombre. Lucía. Mateo. Y otros que fueron descubriendo en viejos papeles, en relatos susurrados, en memorias enterradas. Colocaron velas de cera blanca. Plantaron más flores. Y en el centro, una placa de madera con una sola frase, aquí descansan los amados que el mundo no quiso ver. Pero la tierra los abrazó. Y ahora, nosotros también. Al anochecer, todos se fueron, dejando a Martina sola. Se sentó en el suelo, con la espalda contra el nogal, y cerró los ojos. ¿Lo sientes, Elisa? Preguntó al viento. Ya no esconde su nombre. Ya no es tu carga. Es nuestro recuerdo. El viento suspiró. Y de lo alto del árbol, una hoja cayó suavemente sobre su regazo. Y con ella, un leve tintineo. El cascabel del brazalete, colgado en una rama, cantaba por primera vez sin tristeza. Martina supo entonces que el secreto ya no era un peso. Era un puente. Y ella, la primera en cruzarlo de pronto, un crujido. No del árbol. Del suelo. Martina se puso rígida. Miró hacia la casa. Las ventanas estaban oscuras, sí, pero, ¿había algo moviéndose dentro? Una sombra, más densa que las otras, cruzó la cocina. Lenta. Intencionada. ¿Quién está ahí? Preguntó, sin levantarse, sin miedo ya, pero con el corazón alerta. Nadie respondió. Pero la puerta trasera, la que había reparado con tanto esmero, se abrió sola. Solo unos centímetros. Lo suficiente para que el aire entrara, y saliera, como si la casa respirara. Martina se levantó despacio. No corrió. No. Gritó.
Caminó con la calma de quien ya ha visto lo invisible y ha decidido no temerlo. Al entrar, todo estaba en su lugar. Las velas apagadas. La mesa ordenada. El cofre cerrado. Pero en el centro del suelo, justo debajo del lugar donde colgaba el cascabel, había algo nuevo. Una mancha húmeda. Pequeña. Redonda. Como si una gota de rocío hubiera caído, desde dentro de la casa. Se arrodilló. La tocó. No era agua. Era cálida. Y olía a leche y manzanilla. ¿Mateo? Susurró, con la voz quebrada por una emoción que no entendía del todo. Entonces, desde el sótano, oyó un sonido. No de pasos. De risa. Una risa breve. Cristalina. La risa de un niño que acaba de descubrir el sol. Martina bajó las escaleras con el corazón desbocado, pero no de terror. De asombro. En el fondo, frente a la pared donde estaba tallada la figura antigua, había un pequeño montón de tierra fresca. Y sobre él, una flor silvestre que no crecía en esa región. Blanca. Con 5 pétalos perfectos. No estás tomado, dijo, al fin comprendiendo. Estás, aquí. Contigo. Con ella. Con todos. Volvió a subir y salió al jardín. La mariposa blanca aún estaba allí, posada sobre la placa con los nombres. Pero ahora, a su lado, otra. Y otra más. Docenas. Cientos. Brillando suavemente bajo la luna, como si el propio cielo hubiera mandado velas vivas para velar por los olvidados. Martina se sentó de nuevo, abrazando sus rodillas. Y habló, no al viento, sino a la tierra. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Hubo un silencio largo. Y luego, como respuesta, el suelo bajo sus pies vibró levemente. No como un temblor. Como un latido. Y en su mente, no con palabras, sino con una sensación clara, nítida, como el primer rayo de sol tras una tormenta, supo la verdad, porque tú también fuiste olvidada. Porque tú también amaste en silencio. Porque tú, al fin, dijiste sus nombres en voz alta. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez eran cálidas. Liberadoras. No soy su madre, dijo. Pero soy su voz. Y eso es amor también. Al amanecer, mientras el sol doraba las flores del memorial, Martina entró a la casa y tomó el diario de Elisa. Lo abrió en la última página, la que estaba en blanco, y con una pluma vieja que encontró en un cajón, escribió, hoy, 12 de abril, se cumplen 81 años del nacimiento de Mateo. No vino nadie. Pero yo vine. Y traje flores. Y su nombre ya no está escondido. Descansa en paz, pequeño. Ya no está solo. Cerró el diario y lo colocó de nuevo en la caja, pero esta vez no la enterró. La dejó sobre la repisa de la chimenea, abierta, como una puerta siempre lista para ser cruzada. Ese día, doña Celia volvió con una cesta. Traía pan recién horneado, queso de cabra, y una botella de vino dulce. Hoy es día de celebrar, dijo, sentándose junto a Martina bajo el nogal. No de luto. De memoria viva. Martina asintió. Y mientras compartían el pan, vieron como una de las mariposas blancas se posaba sobre la tumba de Mateo, y luego, levantaba vuelo, llevándose en sus alas algo que ya no pesaba. La casa no estaba olvidada. Nunca lo estuvo. Solo esperaba a alguien que tuviera el coraje de llorar, sino en su interior. Una tarde, mientras ordenaba los papeles del cofre, encontró una carta que no recordaba haber visto. Estaba doblada en 3, escondida dentro del forro de la muñeca de trapo, como si alguien hubiera querido que fuera hallada solo cuando el corazón estuviera listo. La abrió con manos lentas. Si lees esto, es porque ya has nombrado a los niños. Pero hay una última verdad. No todos fueron llevados. Algunos, se quedaron. No bajo tierra. Dentro de la casa. En las grietas de las paredes. En los susurros del viento por las noches. En los sueños que no son tuyos.
Ellos no descansan porque no saben que son amados. Diles que sí. Diles que no fue su culpa. Diles que no están perdidos. Y sobre todo, diles que pueden irse. Martina dejó caer la carta. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de una presencia que ya no era una sombra, sino muchas. Sentía ojos invisibles en cada rincón. No hostiles. Expectantes. Esa noche, no durmió en su cama. Se sentó en el centro del salón, con una vela encendida y el diario abierto sobre sus rodillas. Y habló. No en voz baja. En voz clara, fuerte, como quien rompe un hechizo con palabras. Lucía. Mateo, y todos los que han caminado estas paredes en silencio, los veo. Los siento. Y los amo. Hizo una pausa. El viento se detuvo. Hasta el crujido de la madera se cayó. No fueron abandonados. No fueron un error. Fueron amados desde el primer latido. Y aunque el mundo no los quiso, esta casa los abrazó. Y yo los nombro. De repente, un golpe suave en la pared. Luego otro. Y otro más. No al azar. En un ritmo. Como un latido compartido. Martina se levantó y caminó hasta la cocina. Allí, en el suelo, justo donde antes estaba la loza suelta, había una huellita pequeña, apenas visible, como si un pie desnudo hubiera tocado la tierra mojada. Se arrodilló y pasó los dedos sobre ella. Cálida. Puedes irte, susurró. Ya no tienes que quedarte para recordar. Ya no estás solo. En ese instante, la lámpara de aceite sobre la mesa parpadeó, y se apagó. Pero no hubo oscuridad. Porque desde el pasillo, una luz suave comenzó a crecer. No era la luna. No era el fuego. Era una claridad dorada, tenue, como la de una alborada interior. Martina siguió la luz hasta el dormitorio. Allí, flotando a la altura de un niño pequeño, una figura translúcida, vestida con una camisita de lino, miraba hacia la ventana. No tenía rostro definido, pero emanaba una emoción tan pura que Martina cayó de rodillas, sin aliento. Mateo, dijo, con la voz rota por la ternura. La figura se volvió. Y aunque no sonrió, Martina sintió una sonrisa en su alma. Luego, la luz se elevó suavemente, atravesó el techo, y desapareció en el cielo. Fuera, cientos de mariposas blancas alzaron vuelo al mismo tiempo, como si hubieran estado esperando una señal. Martina salió corriendo al jardín, con los ojos llenos de lágrimas. Miró al cielo. Y allí, entre las estrellas, vio un destello breve, dorado, como una estrella fugaz que no caía, sino que ascendía. ¿Se fueron?, preguntó al viento, temblando. Doña Celia, que había venido al oír el revuelo de alas, se detuvo a su lado. Miró el cielo, luego a Martina, y asintió con los ojos húmedos. Sí, hija. Se fueron. Porque tú los despediste con amor. Martina se abrazó a sí misma, temblando no de frío, sino de una emoción tan vasta que no cabía en su pecho. Pensé que los estaba salvando. Pero ellos me salvaron a mí. Y en ese momento, supo que su trabajo no terminaba. Porque en otros rincones del mundo, había casas olvidadas. Madres silenciadas. Nombres enterrados. Pero ahora sabía cómo llamarlos. Con verdad. Con coraje. Era espera. Una mañana, al abrir la puerta, encontró una carta sobre el umbral. No tenía sello, ni remitente. Solo su nombre escrito con tinta negra, firme, antigua, como si hubiera viajado desde otro tiempo. Martina. No todos se fueron. Uno aún espera. No en el jardín. No en el sótano. En el lugar donde nació el primer grito. Ve. Y no lleves miedo. Llévate solo tu nombre, y el suyo. Martina dobló la carta con manos temblorosas. El lugar donde nació el primer grito. No era el nogal. No era el río. Era la habitación trasera.
La que siempre había evitado. La que, según las notas de Elisa, era donde todo comenzó y terminó. Nunca había entrado. La puerta estaba trabada, no con llave, sino con una barra de madera podrida que parecía puesta allí a propósito, como un sello. Esa tarde, con el sol aún alto, Martina se paró frente a esa puerta. La madera estaba agrietada, oscura, como si hubiera absorbido lágrimas durante décadas. Apoyó la palma en ella. ¿Quién estás esperando?, susurró. Nadie respondió. Pero la barra, al tocarla, se deshizo en sus manos como ceniza. Empujó la puerta. El aire que salió olía a hierba seca, a sudor, a esperanza rota, y a algo más. A leche tibia. A vida. La habitación estaba vacía, salvo por una cuna de mimbre en el centro, cubierta por una sábana blanca. Martina se acercó con pasos lentos, como si cada uno pudiera despertar un eco dormido. Levantó la sábana. Dentro, no había polvo. No había telarañas. Estaba intacta. Como si alguien la hubiera arreglado ayer. Y en el fondo, envuelto en una manta bordada con flores silvestres, había un objeto que la detuvo en seco. Un libro. No era diario. Era un registro. Una Biblia antigua, con páginas amarillas y ribetes dorados. La abrió. En la primera página, una inscripción, a la primera hija nacida en esta casa, en esta tierra, en este dolor. Que su nombre no se pierda. Rosalía, 1892. Martina hojeó con cuidado. Entre las páginas del Génesis, encontró una hoja suelta. Era un certificado de nacimiento. Nombre, Lucía Ríos. Fecha, 3 de marzo de 1892. Y al dorso, una nota escrita a lápiz, apenas visible, nació viva. Gritó fuerte. La vi abrir los ojos. Pero al tercer día, el silencio la tomó. Y con ella, mi alma. Martina se sentó en el suelo, abrazando la Biblia contra su pecho. Pero entonces, algo se movió dentro del libro. Una hoja cayó. No era antigua. Era reciente. Como si alguien la hubiera colocado allí, esperando. Era un dibujo. Hecho con lápiz suave. Una mujer de pelo largo, de espaldas, mirando a un niño pequeño que sostenía una mariposa. Y al pie, una frase, gracias por vernos. Martina rompió en llanto. No era de Elisa. No era de Rosalía. Era de él. De Mateo. O de Lucía. O de todos. ¿Sigues aquí?, preguntó, mirando al techo. ¿Por qué? Entonces, desde el rincón más oscuro de la habitación, una voz. No fuerte. No infantil. Suave, como el roce de una tela antigua. Porque nadie me llamó por mi nombre, hasta que tú lo hiciste. Martina se volvió. No había nadie. Pero en el espejo viejo que colgaba de la pared, cubierto de polvo desde siempre, vio una figura. Una niña de cabello oscuro, con un vestido blanco, sonriendo. Y detrás de ella, la silueta de un niño pequeño, tomado de su mano. Lucía, susurró Martina. Mateo. La niña asintió en el espejo. Luego, alzó una mano y señaló hacia la Biblia. Martina la abrió de nuevo. Y allí, en el libro de Ruth, encontró lo que faltaba. Una oración. Escrita a mano. No en español. En latín antiguo. Pero al final, una traducción, donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu nombre será recordado. Ya pueden irse, dijo Martina, con voz firme, aunque las lágrimas corrían libres. Ya no están solos. Ya no están olvidados. En el espejo, las figuras se inclinaron. Luego, se desvanecieron, pero no antes de que la niña dijera, con una voz que resonó no en la habitación, sino en el alma de Martina, gracias, mamá de los nombres. La Biblia se cerró sola. La puerta se cerró sola. Y el viento,
al entrar por la ventana abierta, llevó consigo el último suspiro del silencio. Martina salió de la habitación. Y supo que ya no era solo Martina, la campesina pobre. Era la guardiana. La nombradora. La que devolvió los rostros a los que el mundo borró. Y en su pecho, mientras preparaba el desayuno, la puerta del patio se abrió sin que nadie la tocara. No con violencia. Con una suavidad que parecía pedir permiso. Martina. Se volvió, la taza en la mano, y vio a doña Celia en el umbral, pálida, con los ojos húmedos y una carta temblando entre sus dedos. Martina, dijo, con voz quebrada. Esta carta, la encontré esta mañana, clavada en mi puerta. Como si alguien la hubiera dejado volar hasta allí. Martina tomó la carta. No tenía sello. Solo una flor seca pegada al frente, una mariposa blanca, prensada entre dos láminas de papel. La abrió. Asterisco, hay otra casa. Más al norte. En el Valle de los Sauces. Allí también hay una cuna vacía. Un nombre sin voz. Y una mujer que llora en silencio cada primavera. Ella no sabe que tú existes. Pero tú ya sabes lo que hay que hacer. Asterisco. Martina leyó las palabras 2 veces. Luego 3. El corazón le latía con una fuerza extraña, no de angustia, sino de reconocimiento. Como si su destino, al fin, hubiera tomado forma. ¿Lo sientes? Preguntó doña Celia, mirándola fijamente. No es casualidad. Esa carta no fue escrita por mano humana. Martina no respondió. Fue a la repisa de la chimenea, tomó la Biblia que Lucía le había dejado, y la abrió al azar. Sus ojos cayeron en un versículo del Eclesiastés: lo que ha sido, volverá a ser. Lo que se ha hecho, se volverá a hacer. Nada hay nuevo bajo el sol. Pero al doblar la página, encontró algo más. Una dirección. Dibujada con tinta pálida, casi invisible, un camino, un río en curva, y una casa con un sauce llorón en el frente. No es solo una casa, dijo Martina, con voz firme. Es un eco. Y si no voy, ese eco se convertirá en silencio otra vez. Doña Celia la tomó de las manos, con una urgencia que no era miedo, sino devoción. No vayas sola, rogó. Ese valle, dicen que quienes entran, no siempre regresan con la mente entera. Martina sonrió, pero no con alegría. Con determinación. Yo no voy a buscar fantasmas, doña Celia. Voy a devolverle su nombre. Y eso nunca te quita la mente. Te la devuelve. Esa misma tarde, preparó su maleta. No con miedo, sino con ritual. Metió la Biblia, el brazalete de Mateo, la flor de mariposa, y una manta tejida por sus propias manos. Antes de salir, se detuvo frente al memorial bajo el nogal. Las flores estaban frescas. Las velas, encendidas por una brisa que no existía. Y en el aire, un aroma a manzanilla y tierra húmeda. Volveré, susurró. Y traeré otro nombre a casa. Caminó hasta el camino principal, donde el autobús pasaba una vez al día. Pero al llegar al cruce, vio algo que la detuvo. Un caballo. Blanco como la nieve. Atado a un árbol. Sin jinete. Con una montura antigua, de cuero desgastado, y una bolsa colgada del arzón. Martina se acercó con cautela. El caballo no relinchó. Solo la miró con ojos oscuros y tranquilos, como si la hubiera estado esperando. ¿Eres, para mí? Preguntó, tocando su hocico. El animal inclinó la cabeza. No había rastro de quien lo había dejado allí. Solo una nota atada a la brida, escrita con la misma letra que la carta: el camino es largo. Pero ya no está sola. Martina montó. No sabía cabalgar bien, pero el caballo parecía saber a dónde iba. Al primer paso, sintió que la tierra vibraba suavemente bajo sus pies. No como advertencia. Como bendición. Y mientras se alejaba del pueblo, miró atrás una última vez. La casa ya no parecía olvidada. Parecía sagrada. Y en lo alto del nogal,
100 mariposas blancas alzaron vuelo al mismo tiempo, como si escoltaran su partida. Martina apretó las riendas, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón lleno de propósito. Sabía que en ese valle la esperaba otro dolor. Otra madre. Otro niño sin voz. Pero ya no era solo una campesina pobre. Pero Martina ya no temía los gritos. Temía el silencio. Al caer la noche, el cielo se tiñó de violeta y el sendero se volvió apenas un hilo entre la maleza. El caballo se detuvo frente a un arco natural formado por dos sauces llorones entrelazados, como si el bosque mismo abriera una puerta. Más allá, entre la niebla, se alzaba una casa. Pequeña. De piedra gris. Con una ventana iluminada. ¿Alguien vive ahí? Susurró Martina, más para sí que para el caballo. No hubo respuesta. Solo el crujido de las ramas y el leve murmullo de un río cercano, que sonaba, como una nana. Desmontó con cuidado y se acercó. La puerta estaba entreabierta. Dentro, una vela ardía sobre una mesa rústica. Y junto a ella, una mujer. Joven. Con el cabello desordenado, los ojos hundidos, las manos crispadas sobre un pañuelo húmedo. Al oír los pasos, levantó la mirada. No con sorpresa. Con reconocimiento. Sabía que vendrías, dijo, con voz quebrada. Lo soñé, anoche. Una mujer con ojos cansados, y manos que saben nombrar. Martina se quedó en el umbral, el corazón latiendo como un tambor antiguo. ¿Quién eres? Isabel, respondió la mujer, señalando una cuna vacía en la esquina. Y él, era Tomás. Martina avanzó despacio, como si cada paso pudiera despertar un espíritu dormido. Miró la cuna. No había polvo. No había telarañas. Solo una manta blanca, doblada con esmero, y una sola lágrima seca en la tela. ¿Cuándo? Hace 3 lunas, susurró Isabel. Nació fuerte. Gritó al nacer. Pero al tercer día, el río llamó. Y yo no supe cómo protegerlo. No fue el río, dijo Martina, sentándose frente a ella. Fue el silencio. El mismo que enterró a Mateo. A Lucía. A tantos. Isabel la miró, los ojos llenos de una esperanza frágil, como una flor brotando en piedra. ¿Sabe sus nombres? Sí, dijo Martina, y tomó sus manos. Y ahora sé el de él. Tomás. Hermoso nombre. Fuerte. Como su grito al nacer. Isabel rompió en llanto. No el llanto seco de los días anteriores, sino uno profundo, liberador, como si su cuerpo finalmente permitiera que el dolor saliera. Nadie me dejó hablar, sollozó. Mi familia dijo que era castigo. Mi marido se fue. Y yo enterré su nombre con él. No, dijo Martina, firme. Hoy lo desentierras. Hoy lo nombras. Y hoy, lo liberas. Se levantó y fue a la puerta. Abrió de par en par. El viento entró, fresco, limpio, trayendo el aroma de los sauces y el canto lejano de un pájaro nocturno. Ven, dijo, tomando la manta de la cuna. Vamos a donde lo perdiste. Isabel dudó. ¿Y si me lo vuelve a tomar? Martina la miró con ojos que ya no eran solo los de una campesina, sino los de una guardiana. No te lo tomará. Porque esta vez, no estás sola. Caminaron juntas hasta la orilla del río. Allí, Martina extendió la manta sobre la hierba y colocó una vela en el centro. Isabel, temblando, sacó de su pecho un pequeño zapato de tela, idéntico al que Martina había encontrado junto a su casa. Lo cosí con mis propias manos, dijo. Nunca lo usó. Martina tomó el zapato, lo besó, y lo colocó sobre la manta. Tomás, dijo en voz alta, clara, fuerte. Hijo de Isabel. Nacido bajo los sauces. Amado desde antes de tu primer aliento. Tu nombre no se pierde. Tu memoria no se apaga. Estás aquí. Y siempre lo estarás. En ese instante, el río dejó de murmurar.
Y en su lugar, un sonido suave, casi inaudible, el llanto de un bebé. No de dolor. De reconocimiento. Isabel cayó de rodillas, las manos sobre la tierra. Tomás. Gritó, con voz quebrada por el amor. Mamá está aquí. Una brisa recogió sus palabras y las llevó río arriba. Y en lo alto, entre los sauces, una mariposa blanca se posó sobre la vela, y brilló como una estrella. Martina sabía que su viaje no terminaba allí. Había más casas. Más madres. Más nombres enterrados. Pero por primera vez, no caminaba sola. Y en cada paso, el silencio Isabel se levantó lentamente, con los ojos aún húmedos, pero ya no vacíos. Algo había cambiado. No era solo alivio. Era conexión. Como si, al nombrar a Tomás en voz alta, hubiera roto una cadena que la ataba al fondo del río. ¿Crees que volverá a llamarme?, preguntó, mirando el agua con una mezcla de temor y esperanza. Martina se acercó y le tomó la mano. El río ya no te llama a ti. Ahora responde a su nombre. Y mientras lo digas, él estará contigo. No en la tierra, sino en el viento, en el canto del sauce, en el primer rayo de sol sobre el agua. Isabel asintió, y por primera vez en meses, una sonrisa asomó en sus labios. Frágil, sí, pero real. Esa noche, no regresaron a la casa de inmediato. Se sentaron junto a la orilla, envueltas en mantas, mientras el cielo se llenaba de estrellas. Martina abrió la Biblia y leyó en voz baja, no un pasaje sagrado, sino las palabras que ella misma había escrito en el margen, los nombres. Lucía. Mateo. Tomás. Y debajo, una línea nueva, aún húmeda de tinta, hoy, Isabel nombró a su hijo. Y el mundo escuchó. ¿Cómo supiste que yo estaría aquí?, preguntó Isabel, mirándola con curiosidad y asombro. Martina bajó la vista. No tenía palabras exactas. Solo una sensación, profunda como una raíz. No fui yo quien lo supo. Fue él. Ellos. Los que no pudieron decir su nombre, nos guían a quienes sí podemos. Hubo un silencio largo, cómplice. Solo el crujido de las ramas y el murmullo suave del agua. Entonces, ¿vas a seguir?, preguntó Isabel. Martina miró hacia el norte, donde la niebla se arremolinaba entre los árboles como si escondiera otro camino. Sí. Mientras haya una madre que llore en silencio, mientras haya un nombre enterrado, seguiré. Isabel se levantó entonces, fue a la casa y volvió con algo envuelto en un paño de lino. Lo entregó a Martina. Es de mi abuela, dijo. La única cosa que no quemaron cuando dijeron que estaba maldita por dar a luz sola. Tal vez, te proteja. Martina desenvolvió el paño. Era un relicario de plata, pequeño, con una cruz grabada y las iniciales, ER. Elisa Ríos, murmuró, con la voz temblorosa. Pero si es de mi casa. Isabel la miró, sorprendida. Mi abuela hablaba de una mujer que vivió en una casa de piedra, junto a un nogal. Decía que allí nació el primer nombre olvidado, y que algún día, alguien volvería a decirlo. Martina cerró los ojos. El mundo era más pequeño de lo que creía. O tal vez, más conectado. No son coincidencias, dijo. Es memoria. La tierra la guarda. Y nos la entrega, cuando estamos listas para recibirla. Al amanecer, Isabel la acompañó de regreso al arco de sauces. El caballo blanco ya la esperaba, como si nunca se hubiera movido. Martina montó, pero antes de partir, se volvió. Si alguna vez oyes que otra mujer llora en este valle, nombra a Tomás. Y dile que no está sola. Isabel asintió, con la mano sobre el relicario que ahora colgaba de su cuello. Gracias. Mamá de los nombres. Martina sonrió, con lágrimas en los ojos, y espoleó suavemente al caballo. Mientras cabalgaba de regreso, el viento trajo un sonido nuevo. No era el llanto de un niño. Era una canción. Una nana antigua, cantada en voz baja, desde las ramas de los sauces. Y en su pecho,
el relicario de Elisa latía como un segundo corazón. Sabía que al llegar a su casa, doña Celia la estaría esperando. Que el nogal seguiría en pie. Que las flores del memorial aún estarían frescas. Pero también sabía algo más, que ya no era la única guardiana. Ahora, había semillas. Isabel. Y tras ella, otras. Porque nombrar no es solo recordar. Es despertar. Es sanar. Es devolver el alma a quienes el mundo intentó borrar. Y Martina. Martina seguiría caminando, mientras hubiera un eco sin voz. Al llegar al cruce del pueblo, vio a doña Celia sentada en la piedra junto al camino, envuelta en su chal de siempre, con una taza de